Te dejo con Rosareli. Buenas noches, querida familia y amigos. Es un privilegio poder darte la bienvenida esta noche, este miércoles. Y quiero comenzar con una escritura que está en Romanos 15:5, que dice así: que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la escritura, hermanos, es muy clara, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios, ¿no? ¿Qué dice la escritura? Que ese Dios, que nuestro Dios, el Dios que adoramos, que alabamos, ese Dios majestuoso, es una oración esto, ¿no? Que nos conceda como iglesia, como hermanos, vivir juntos en armonía. Y el deseo que yo veo aquí de Dios y el deseo que debemos de tener nosotros, el propósito del día de hoy, de esta reunión, es que podamos poder unirnos en un solo corazón, ¿no? Y dice a una sola voz, que juntos podamos glorificar a nuestro Dios, que podamos alabarle, que que su palabra pueda penetrar profundamente esta noche, hermanos. Para mí es un privilegio darte la bienvenida y te invito a que hagamos una oración, a que cierres tus ojos. Amado Padre, Dios del cielo, bendito seas, Señor, alabado seas, Señor. Te alabamos porque eres bueno, Señor, porque eres grande, porque eres misericordioso, Señor. Porque tu deseo, Señor, es que como iglesia, como familia, Señor, estemos unidos, Señor, como dice esta escritura, en un solo corazón, en una sola voz, Señor. Escucha, por favor, nuestra oración, Señor. Te ruego, Dios, que te quedes en control, Padre, que te quedes esta noche, Dios, con tu iglesia, Padre. Que te quedes con cada hermano, Dios, con cada hermana, con cada familia, Señor. Que te quedes con cada hermano, Dios, que aún está escuchando, Señor, que está en el trayecto, que está en las calles, Dios. A los que están en casa, Padre, aún los que no se conectan, Padre, y los que estamos hoy conectados, Dios, que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos regalas la vida, Señor, y nos has permitido llegar hasta esta hora de la noche, Señor, con ese deseo, Señor, de estar unidos, Padre, para poder, Señor, alabarte y glorificarte. Bendito seas, Señor, alabado seas. Y es el nombre poderoso de Jesús, quien te oro y te pido cada una de estas cosas. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Muchas gracias, Rosareli, gracias por la bienvenida. Y también me uno a esa bienvenida cálida, familia. Para ti que ya vas en camino, que estás en casa, gracias por conectarte en este servicio. Y también te saludamos a ti de manera muy especial, que te conectas a través de las redes, que ves la grabación en nuestro canal de YouTube. Gracias por darte el tiempo. Tal vez eres miembro de nuestra iglesia o no, eres un amigo que nos visitas, que también nos sigues en las clases, en los temas que estamos estudiando y profundizando. Eres bienvenido a nuestra iglesia. Gracias por darte el tiempo de acompañarnos. Y para todos nosotros como familia, es una bendición y un regalo muy grande, familia, poder conectarnos a pesar de cualquier situación que a mitad de semana podemos estar enfrentando, apartar un tiempo en el corazón, en nuestro cansancio, también el preparar el cuerpo para aprender de Dios. Eso es especial. ¿Por qué? Porque nos une, nos hace uno. Como bien tú sabes, en la Biblia aprendemos sin fin de promesas, promesas que son para ti, que son para mí. La enseñanza bíblica tiene muchas maneras de exponer, desde lo expositivo, lo exegético, lo hermenéutico, lo apologético, distintos enfoques que se tienen para predicar. La predicación, cada domingo buscamos llevar una predicación que ayude a la iglesia, pero que también hable a los amigos que nos acompañan. Cuando nos reunimos la iglesia, los discípulos, como lo hacemos en este tiempo entre semana, lejos de una prédica, que es anunciar el evangelio, podemos ver la palabra de Dios como una clase. Cuando hablamos de una clase es desarrollar temas de convicción, temas que nos calan porque es nuestro estilo de vida. Son nuestras bases, nuestros cimientos, nuestra fe. Y reuniones entre semana tienen ese propósito,
darnos el tiempo, familia, de hablar de cosas de discípulos, de cosas de la iglesia. Si tú, amigo, nos estás acompañando, ser un discípulo, por supuesto, es un privilegio, pero también es un desafío diario, es un desafío constante. ¿Cómo vivir siendo luz en una tierra llena de oscuridad, en un mundo lleno de perversidad? Cada uno decidimos seguir a Jesús e imitarlo, pero todo esto empieza por un deseo de creer en Él. Y específicamente esta noche que vamos a hablar de este tema e igual una vez al mes hablaremos de temas de la iglesia, de nuestras convicciones, qué especial es iniciar nuestra fe por una promesa de Dios. ¿Qué tanto crees en las promesas de Dios? Las promesas de Dios nos ayudan a tener fe, a desarrollar nuestras convicciones, a comprometernos, a cambiar nuestro estilo de vida. Las promesas de Dios siempre están para aquellos que quieren tomarlas, para aquellos que quieren creerlas, para aquellos que quieren vivirlas. Si Dios es un Dios de promesa, constantemente a ti y a mí nos está recordando que Él es fiel, que Él promete una vida y un futuro, un plan lleno de esperanza, un futuro de porvenir, un futuro en la eternidad. Como bien tú sabes, Iglesia, durante todo este año, durante estos próximos años, hablamos de la experiencia con Dios. Y la clase de esta noche se titula Creyendo en sus promesas. Cuando creemos en sus promesas, es mucho más fácil, familia, poder caminar confiado, ¿cierto? Porque sé que lo que Dios me dijo lo cumplirá. Porque sé que lo que leí en su palabra, Dios lo hará. La pregunta esta noche, familia, es, ¿qué tanto estás creyendo en las promesas de Dios? Así que para ti, discípulo, que te tomas el tiempo de escuchar una clase para ti, yo quiero animarte, si tienes tu libreta en la mano, que puedas tomar nota de esos puntos que hoy Dios quiere hablar directamente a tu vida. Y para ti, que tal vez hace mucho dejaste de anotar, te animo a volver a hacerlo, a regresar ese corazón de aprendiz, a que regresemos a tomar nota, a tomar nuestra clase, a profundizar en lo que Dios me dijo y también orar lo que Dios quiere decirme, porque no es tan sencillo ver lo que Dios quiere decirme. Hoy hay una pregunta. ¿Crees en las promesas de Dios? Sí, tú que estás aquí, Chucho, Rafa, Guille, Luz, Edith, hermanos, es directo para ti esta pregunta. ¿Crees en las promesas de Dios? Si yo me pregunto esto, familia, yo puedo decir, claro que sí creo. Claro que por supuesto que si es de Dios, yo lo voy a creer. Bueno, esto se define mucho por lo que la palabra de Dios nos muestra. Y acompáñame en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña en el cómo ser discípulos, cómo vivir para Cristo, siguiendo a Cristo. La escritura cita, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión. Tú y yo ya aprendimos que es la coinonía, quien los ha llamado a tener coinonía con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y son tres puntos claves. Primero, la fidelidad de Dios. Esa fidelidad, la cual tú y yo hoy hemos tomado como nuestra, que creemos como algo nuestro y que caminamos como algo nuestro. Si Dios no es fiel, entonces ¿qué chiste tiene seguir a Jesús, creer en Dios, estar en su iglesia? Si Dios no es fiel, ¿qué propósito tiene hoy ser un discípulo de Jesús? Pero también dice aquí, nos ha llamado a una coinonía, a una comunión, a una relación, a una unión con Jesucristo, de quien también estamos aprendiendo, el Hijo de Dios. Tú y yo tenemos una relación que tal vez no es tan sencilla, pero es una bendición construir una relación con Jesús. Y el tercer punto, nuestro Señor, que para ti y para mí, discípulos de Jesús, entendemos nuestro dueño, quien nos compró, quien nos rescató, quien nos salvó. Así que los puntos claves de una sola escritura se desarrollan de aquí en adelante. Fíjate lo que la Dios habla hoy, otra versión de la Biblia, nos muestra con otras palabras. Dios siempre cumple sus promesas. Dice, siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir una unión, nuevamente coinonía, una unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tres puntos claves. Las promesas que Dios hace, las cumple siempre. Dos, nos llamó a vivir en unión con su Hijo, no en desunión, no en conflicto. Una relación que es un regalo y que es una relación de unión.
nosotros podemos ser uno con Jesús. Y tres, reafirma el señorío de Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amo, quien murió por nosotros. Le pertenecemos. Un solo versículo que nos da 3 puntos claves. El primero, Dios es fiel. Siempre, siempre es fiel. Siempre cumple sus promesas. Y el tercero, cumple sus promesas. No, hermano, es como un político que te promete que va a hacer una mejora en tu colonia. No es como cualquier hombre que está ahí encargado de algo y te dice, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Qué difícil es en el tiempo en el cual vivimos creer en alguien que se compromete o dice que va a hacer y que va a mover. ¿Por qué se deja de confiar en personas que están al frente como los políticos? ¿Por qué será? Porque muchas veces no cumplen. Cuando ves a alguien que te dice que va a hacer algo y no lo hace, tú empiezas a mermar en tu confianza, ¿cierto? Empiezas a caminar como, no, este cuate, esta persona, lo que dice solamente son palabras porque no van a ser realidades. Yo quiero hablarte de corazón a ti, hermano, hermana, que lees la Biblia, que tienes una relación con Dios, eso estoy seguro, que construyes una relación con el Hijo, que buscas imitarlo, que lees sus promesas, pero tal vez, y solo tal vez, ya no confías completamente en lo que Dios tiene para ti. Cuando alguien confía plenamente en lo que Dios tiene para uno, vive feliz, vive agradecido, vive confiado, vive pleno. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá siempre lo que Él quiere para mí, las promesas que tiene para mí. Por eso la pregunta central de esta clase que constantemente deseo hacerte es, si Dios es fiel siempre y cumple sus promesas, nuestro Señor cumple sus promesas, nuestro dueño no deja de cumplir lo que dice, siempre cumple sus promesas. Entonces, punto número uno, Dios, puedes tener la seguridad de que es fiel. Él es fiel contigo y conmigo. Y hablar de estos temas nos fortalece, familia, porque nos recuerda que Dios no dice nada en vano. Lo que construye, lo que pone en tu vida, el camino que te coloca, no es algo en vano. Si la situación está complicada en el trabajo, si tienes una situación en la escuela, si la familia, no sé, se está desmoronando, Dios es fiel. Él siempre es fiel, eso es lo que está diciendo la Escritura. Y para ti y para mí, que esto parecería leche espiritual, a veces hay que regresar a la esencia de nuestras convicciones para recordar, oye, Dios es fiel, siempre. La palabra fiel o la fidelidad de Dios aparece con el lenguaje original en el Nuevo Testamento, que es griego, con la palabra pistos, que significa fiel. 77 veces en las cartas del Nuevo Testamento aparece la fidelidad de Dios. Una palabra que se repita con tantas ocasiones o con tanta frecuencia quiere decir que habla de la frecuencia y la consistencia del propósito de la palabra de Dios. La Biblia nos recuerda en todas estas ocasiones que Dios no falla, que Dios es fiel, que lo que dice lo cumplirá. Y no solamente es un número de ocasiones, la palabra de Dios y nuestra esperanza en Él nos ayuda a confiar en sus promesas. Por eso, y con este contexto, te vuelvo a preguntar, ¿crees en las promesas de Dios? ¿Tú las crees o medio las crees? ¿Las escuchas y confías o las escuchas y dudas o las escuchas y las haces tuyas? Muy probablemente, familia, hay cosas que parecen imposibles. ¿Por qué? Porque ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque ya no sucedió. ¿Por qué? Porque se ve muy complicado, familia, que Dios haga algo. Pero quiero preguntarte, discípulo de Jesús, hermano en Cristo, ¿nuestro Dios no es un Dios de imposibles? Tal vez, y solo tal vez, familia, muchas de las promesas o sueños que yo quiero físicamente o no sé, por muchas situaciones en el entorno, parecen muy complicadas. Tal vez la manera en la cual yo me imaginaba algo en específico que Él pudiera cumplir para mí no fue ni podrá ser. Oye, pero Dios es un Dios de imposibles. Las maneras de Dios y las formas de Dios tienen una base de fidelidad. Él no siempre procede como nosotros queremos. No es el tema de esta noche. El tema va mucho más allá. No es el cómo Dios cumple, sino la veracidad de que Él siempre cumple, de una u otra forma.
Y aquí está lo complicado, familia, porque muchas veces nos aferramos a nuestras maneras. Muchas veces buscamos que las promesas de Dios se ejecuten y se cumplan a mis métodos. Es evidente que si yo quiero esto, tengo que hacer lo otro. Si yo quiero graduarme para un universitario, necesito estudiar, porque imagínate que Dios me cumpliera divinamente el ya tener mi título. No, uno tiene que trabajar por sus promesas. Pero hey, si Dios siempre es fiel y yo tengo que trabajar con mis promesas o por las promesas, entonces es lo que yo tengo que hacer, es lo que, el cómo yo tengo que conducirme, vamos a responder esa pregunta. Recuerda, ¿tú crees en las promesas de Dios? Segunda de Corintios, ahora Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, capítulo 1 del 18 al 22. Este es el centro de la clase de esta noche. Y dice así: pero tan cierto como que Dios es fiel, pistos, como que tan cierto que Él pistos, que el fiel, el que siempre cumple. El mensaje que les hemos dirigido, Pablo le dice a la iglesia, no es sí y no. Pon mucha atención en lo que Pablo le está diciendo a la iglesia y en lo que hoy Dios nos está diciendo a ti y a mí, discípulo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue un sí y un no, que dice la Escritura. En él siempre ha sido sí. ¿Qué tiene que estar pasando en la iglesia, familia, para que Pablo le esté diciendo con Dios, la vida al lado de Dios, el seguir a Jesucristo no se ha tratado de sí, a veces Dios te bendice y no, a veces Dios no te bendice. En Él siempre hay un sí. Continúa, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Pon mucha atención en lo que va desarrollando Pablo para la iglesia y lo que hoy Dios quiere decirnos. Todas las promesas que Dios nos ha hecho siempre serán un sí. ¿En quién? En Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, lo cual tú y yo sabemos que significa no solo gloria a Dios, sino que significa que así sea. El amén, una palabra desde el hebreo que significa una declaración de Dios. Yo confío que así será, así es y así será. Cuando decimos amén no es porque seamos religiosos. ¿Estás animado? Y en lugar de decir sí, decimos amén. ¿Por qué? ¿Estás animado? Sí, ¿estás animado? No. Pero religiosamente adquirimos algo que la Biblia nos muestra como un término, como un cliché, como algo que decimos pero que no creemos. Cuando cada oración la terminamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, estemos reafirmando el punto del cual está aquí sembrando Pablo en Timoteo y Dios con nosotros esta noche. Si nosotros cada oración que hacemos a Dios la terminamos con esa afirmación, amén, es por el sí que Dios tiene para nosotros. Así es y así será. Así que amén, hermanos, porque Dios está fortaleciendo nuestra iglesia. Amén, hermanos, porque Dios está trabajando en nuestro corazón. Amén, porque nuevamente, siendo discípulos de mucho tiempo en la fe, podemos regresar a la esencia de nuestras convicciones. Sin promesas, ¿qué sentido tendría? Si Jesucristo no fuera una promesa, ¿para qué tratar o buscar ser discípulos de Jesús? ¿Para qué? Si no hay un sí, que es una convicción, que es una verdad, que es un regalo para ti y para mí. La Escritura dice todas las promesas que Dios nos hace son un sí en Cristo. Y gracias a Dios que tú y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas. Sus promesas son un sí en Cristo. ¿Y recuerdas lo que decíamos hace unos segundos? No se trata en lo que haces, en cuánto te esfuerzas, en la manera en la cual tú luchas, en tus métodos, no, se trata de Cristo. Todo esto, la idea central en la palabra de Dios, en la Biblia, en nuestra enseñanza, en nuestras clases, es qué tanto estamos hoy siguiendo a Cristo, imitando a Cristo, creyendo en Cristo. No sé cuál es ese proyecto que sientes que nunca se va a cumplir, pero con Cristo claro que se puede. Muy probablemente los métodos no van a ser los convencionales. Dios no procede a nuestras maneras, pero siempre hay un sí, familia. Y yo, hermano, como predicador, no puedo decir, hermano, ¿dónde está tu fe?
Nada que ver contigo. No, gracias a Dios no son palabras de un predicador. Es Dios diciéndonos, porque para mí también me lo está diciendo. Hay un sí, siempre para ti que crees que sigues a Cristo. Y quiero animarte, familia, a que en esa área, en ese sueño, en ese proyecto, el cual tal vez ya incluso hasta has estado abandonando, vuelve a darle un sí a Dios. Sí creo en ti, sí confío en ti y sí estoy convencido de que tú sí se llevará a cabo. Y hermano, ¿por qué te dije que es de mucho cuidado? ¿Por qué? Porque predicadores emocionales pueden decir, claro que sí, siempre Dios tiene un sí para ti. Y si no se cumple, es porque eres un pecador. Bueno, esto está medio torcido. Somos pecadores. Siempre hemos sido pecadores. Y Dios es fiel con nosotros. Pon mucha atención en cómo las escrituras nos afirman estos puntos. Acompáñame, por favor, nuevamente en Corintios, respondiendo esta pregunta central en esta clase. ¿Crees en las promesas de Dios? Segunda de Corintios, continuamos. Dios es el que nos mantiene firmes. No somos nosotros. Es Dios quien nos mantiene firmes en Cristo. Es Cristo quien nos sostiene. Es Cristo nuestro fundamento. Es su palabra, sus promesas, su fidelidad, lo que nos mantiene de pie, familia. Tanto a nosotros como a ustedes. Pablo está hablando de él, de Timoteo y de Silvano, y le está hablando a la iglesia. Y recuerda, Él nos ungió, lo cual se refiere a Él nos eligió, nos escogió. También dice, nos selló, nos hizo de su pertenencia, como ese remanente escogido, como propiedad suya, dice la Escritura, y puso su espíritu en nuestro corazón, lo cual quiero animarte porque en unas cuantas semanas ya aprenderemos de la Trinidad del Espíritu. Llegará su tiempo. Ahorita solo nos dice que esa unción, que ese sello, que esa marca de su propiedad se puso a través de su Espíritu Santo, ese Espíritu que habita en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Gracias a que Dios en Cristo nos llamó, nos escogió, nos tiene a su lado y que nos selló con su Espíritu, hoy tú y yo tenemos punto número dos, una garantía. Cristo es nuestra garantía. Y la palabra garantía, hermano, así como lo usamos en la actualidad, no sé si sepas o si lo has utilizado, pero cuando alguien pide un préstamo, se puede pedir el favor de un aval. Ese aval es una persona que presta su nombre, que presta sus pertenencias tal vez, como garantía de que tú vas a cumplir el pagar esa deuda. Con ese contexto, si Cristo es nuestra garantía, lo que Dios, no sé si lo estás viendo así, lo que Dios está haciendo para ti y para mí es poner a su Hijo como garantía. Es algo de mucho valor. No es que esté viendo a Cristo, a Jesús como a su Hijo como un objeto. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la promesa que Dios tiene es, yo de tal manera voy a cumplirlo que te doy a mi Hijo único como garantía de que no quedarás defraudado. Familia, espero esto te anime. Iglesia, cuando una iglesia cree en las promesas de Dios son visibles. No estamos agüitados, perdón por la palabra agüitados, no estamos desanimados, no estamos achicopalados, no estamos tristes. Y, hey, no es pecado la tristeza, no es pecado el desánimo, no es estado incluso caminar con dudas, no es pecado. Lo que es pecado, o sería pecado, es que teniendo todo lo que tenemos, familia, aún con la garantía de tener a Jesucristo, aún así no creamos que Dios va a cumplir lo que tiene para nosotros. Ahí tenemos un problema. Y tenemos un problema de tal manera que hoy la palabra de Dios te dice, si Cristo es nuestra garantía, entonces, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Pablo ahora habla a Timoteo, un hombre joven en la fe que sirve a la iglesia de Éfeso. Le escribe una carta pastoral o de discipulado a un hijo en la fe. Y fíjate lo que le recuerda a aquel servidor, un líder de la iglesia, alguien que probablemente tenía dudas o tenía miedos por sus limitaciones. Le hace un recordatorio. Esta familia para mí es una de mis escrituras favoritas y espero te anime. Dice, esto es verdad. Si morimos por Cristo, tú y yo
Cuando empezamos esta serie de enseñanza para discípulos, aprendíamos lo que era el término morir a nosotros mismos. ¿Lo recuerdas? Fue en domingo en la iglesia. Si nos negamos, si nos dejamos guiar por Dios, si morimos por Cristo, entonces la consecuencia será que viviremos con Él. Si tú mueres, hay una consecuencia, vives con Él. Pero si vives para ti, nunca podrás vivir para el reino de Dios. Si sigues sembrando o llenando tus deseos humanos, difícilmente vas a andar con Jesús. Y la escritura continúa. Si soportamos los sufrimientos, también compartiremos su reinado. Y hey, compartir, en la lógica que tú y yo tenemos, sería genial que la escritura dijera, si soportamos los sufrimientos, entonces ya no vas a sufrir con Él. Porque hay una consecuencia, ¿cierto? Toda acción tiene una consecuencia. No, por eso me gusta esta escritura. Dice, si soportamos los sufrimientos, entonces compartirás su reino, donde Él también soportó la muerte misma para verse en su gloria. Familia, si tú soportas los sufrimientos actuales, también te haces uno con con lo que Cristo, nuestra garantía, soportó. A veces, familia, ser discípulo es muy complicado. Soportamos señalamientos, soportamos juicios incluso de nuestro alrededor. Ser o intentar ser diferente en la actualidad es complicado, como siempre ha sido complicado. Qué difícil, hermano, es para una familia donde hay un discípulo y donde toda la familia está negado a Dios, cerrado a Dios, duro con Dios, pero uno se esfuerza por intentar ser diferente, intentar venir a la iglesia, intentar congregarse, intentar seguir los pasos de Jesús, incluso ahorita mismo, ¿no? Estar conectado en su casa, aprendiendo de Dios con una clase, con los discípulos de la iglesia y todos los demás cotorreando en casa. ¿No has vivido esa lucha? Si no, eres muy bendecido, pero esto existe. Esto existe. Y hey familia, te menciono este ejemplo porque algo que me duele mucho decirte es que incluso eso no es lo que vamos a sufrir. Esos no son los sufrimientos. Que se nos señale, que se nos persiga, en realidad no son los sufrimientos que estamos llamados a vivir. Nadie te va a clavar en un madero, nadie te va a juzgar o te va a dar una penitencia de muerte. Eso ya lo hizo Jesús. El sufrimiento que nosotros vivimos, que es tema para otra clase, en realidad es una decisión de negarme, de morir, de hacer matar mi naturaleza. Qué difícil es vivir la consecuencia de tomar la decisión de ser un hombre diferente en la actualidad, de ser una mujer diferente en estos tiempos. Vaya que se sufre, pero se sufre por hacer el bien, dice la escritura, no por hacer lo malo. Familia, espero que esto te anime, porque la escritura continúa. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Pero si decimos que no lo conocemos, y esto es fuerte, porque muchas veces nosotros con nuestras acciones mostramos como si no conociéramos a Dios. También Él dirá que no nos conoce. Si hay una acción-reacción, si hay una consecuencia de de alguna actitud, de alguna postura, sería genial que esto dijera, si decimos que no lo conocemos, Dios nos dirá que sí nos conoce. Porque aquí ya como que nos acoplamos a la lógica de Dios. La escritura está diciendo, hay una consecuencia para ti que dices que no conoces a Dios, pero que sí lo conoces. Él te negará. Esto es fuerte. Él dice que Él dirá lo que no nos conoce. Pero ¿por qué me gusta esta escritura y por qué con mucho ánimo te lo comparto esta noche? Porque termina en el versículo 13 diciendo, y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Para toda acción, para toda consecuencia que vivimos, para las reacciones que a veces nos encontramos o nos topamos vaya que se sufre con eso. La escritura nos está diciendo que Dios en su lógica tiene algo para ti. Primero, que esto es verdad. Habla de la veracidad de Dios. Cuando hablamos de algo que es verdad, no puede, no debe, no debería de haber dudas. Dios te está diciendo que lo que Él dice lo cumplirá, que Él es fiel, que lo que te está mostrando en su palabra no es una mentira, no es un engaño, viene de Dios, es Dios hablándonos.
Familia, fíjate cómo otras versiones desarrollan esto. Dios habla hoy, esto es muy cierto. La Reina Valera 1960, palabra fiel es esta. Dice la nueva versión internacional, este mensaje es digno de crédito. También dice la nueva traducción vivientes, que es una paráfrasis, esta declaración es digna de confianza. Y la nueva Biblia viviente, que es una transliteración, no es una traducción, dice este mensaje es la verdad. Fíjate, como un comparativo entre las versiones, traducciones y transliteraciones nos aseguran algo. Lo que encontramos en la palabra de Dios es cierto, es palabra fiel, es palabra del pistos, es digno de crédito, es decir, tenemos una garantía, es digna de confianza, porque es la verdad. Familia, la palabra de Dios y la relación que hoy tú construyes, defiendes y luchas por seguir y seguir construyendo es una gran promesa. Lo que Dios tiene para ti y para mí lo llevará a cabo. Discípulo, discípula, amigo que escuchas esto, ¿crees en las promesas de Dios? ¿Realmente crees en ellas? Estudiando sobre el tema, algunos estudiosos muestran una cantidad aproximada, 8.810 promesas en la Biblia. Solamente muy poquitas, 8.810 promesas en la Biblia. Familia, ¿crees en al menos una de ellas? 8.810 promesas diferentes de Dios para ti y para mí. Muy probablemente son más. Estudiando y profundizando encuentras promesas para ti y para mí que tal vez para otros no son, pero hay promesas de Dios para ti y para mí. ¿Las crees? Una insignia, una muestra de nuestra confianza, de nuestra fe con Dios es que creemos en sus promesas. Y vaya que Dios tiene promesas para todos nosotros. Terminamos esta clase con el tercer punto. Él jamás rompe sus promesas. Y cuando dice jamás, del término siempre es un antónimo, jamás. Es decir, nunca, familia. Nunca rompe una promesa. Ok, dice la escritura en el versículo 13, y aunque no seamos fieles, no sé si con esta pausa te das cuenta lo que está diciendo la escritura. Aunque tú seas malvado, aunque seas perverso, aunque no actúes como un discípulo, aunque seas un mentiroso, aunque seas un traidor, aunque seas un engañador, aunque seas infiel, aunque seas lo contrario de quién es Él, aunque tú y yo seamos quienes somos, tenemos una garantía. Sí, no quiere decir que este mensaje sea como, entonces despreocúpate, sigue yendo en contra de lo que Él tiene para ti. No, pero nos muestra nuestra realidad. Si Él nunca rompe una promesa, empieza diciendo y mostrando quiénes somos. Aunque nosotros no seamos tan fieles, aunque nosotros seamos incluso lo contrario, la escritura cita, aunque tú seas infiel, Cristo permanece fiel. Y cuando dice permanece es un sinónimo de se mantiene, es decir, quién es. La palabra permanece desde el lenguaje original habla de una raíz, lo que se define en su esencia. Cristo es fiel. No es que decidió ser fiel, no es que de pronto cuando ve tu necesidad, Él entonces se convierte en algo fiel. No, Cristo permanece porque es y siempre será fiel. Aunque tú seas quien eres, Él siempre es fiel. Redundante, ¿verdad? Pero increíble entenderlo. Un solo versículo que nos muestra profundas, poderosas verdades, porque Él jamás rompe su promesa. Y su promesa es digna de confianza, su promesa es verdad. Pero el tercer fragmento de este versículo dice, Él jamás rompe, Él jamás quiebra, Él jamás negocia, Él jamás tiembla para poder decir o duda para poder cumplir lo que tiene para nosotros. Esta noche, hermano, quiero animarte a que como discípulos, en nuestros discipulados, en nuestros tiempos de familia, en nuestras conversaciones, creamos, incluso en nuestras oraciones. Regresemos en la esencia de Dios. Tú tienes lo mejor para mí y para los míos.
Ahora ya conociéndonos y sabiendo las historias que hemos vivido, qué difícil es ver que mi familia dejó de venir a la iglesia, que soy el único discípulo, que después de la pandemia muchos decidieron irse y alejarse de Dios, que hoy están viviendo una vida contraria y me gustaría tenernos en la iglesia. Claro que esto es real, claro que todos lo hemos experimentado. Yo también tengo una hermana que amo con todo mi corazón. Tengo tres hermanos, pero la única hermana que es de mi padre y mi madre, Isabel, ora por ella, está en otro estado. No puedo decir que lejos de Dios. Ella fue discípula, se alejó de la iglesia, asiste a la iglesia ya, pero no ha decidido regresar. Te digo la verdad, es sencillo, es fácil para mí dudar y decir, Dios, ya, ¿te olvidaste de ella? Dios, no la ves, la está pasando, no, ni siquiera la está pasando mal. Tampoco es que la esté pasando bien. Solo veo que Dios la cuida, porque a mí me promete que Él cuidará de los míos, porque a mí me ha dicho y le he creído que Dios tiene lo mejor para los míos. Yo quiero servir en su reino porque Él se invierte en los míos y va a cuidar de ella, como así con cada uno de mis seres queridos. Tengo otros dos hermanos que muy pronto conocerás cuando nos visiten, pero solo te comparto algo personal, reafirmando, refrescando en tu corazón qué difícil es ver a nuestros seres queridos lejos, a nuestros amigos del pasado lejos. Pero hey, si tú quieres que Dios pueda hacer algo en sus vidas, primero tú confía. Queremos que las personas regresen a la iglesia. ¿Para qué si en la iglesia no creemos en esto? Dios está trabajando en su iglesia para que su iglesia se renueve, para que su iglesia cambie en su corazón, para que podamos construir ese lugar amable, ameno, agradable, incluso ni siquiera nosotros ni la iglesia, para que Dios sea visible. Cuando logremos esto, cuando decidamos esto, naturalmente, Dios irá mostrándonos sus promesas cumplidas. Hermano, oremos mucho por esto. Hay mucho que creer, hay mucho que ver, porque la Escritura dice que Él jamás quiebra una promesa, jamás rompe, jamás deja a medias. Él siempre cumple sus promesas. Te animo mucho a creerlo, familia. Hoy creo en las promesas de Dios. Hermano, esta es la pregunta de esta semana. Si, si ustedes ya terminaron su dinámica de libro, sé que hay algunas charlas que todavía lo están terminando y estás preguntándote qué temas o qué conversación podemos tener como familia, creo que este es un tema muy profundo. Te animo a llevar a tu charla esta pregunta. Hoy creo en las promesas de Dios, que sea un tiempo profundo, que sea un tiempo de apertura, de confianza, de vulnerabilidad, que sea un tiempo en el cual oremos unos por otros, que sea un tiempo en el cual hagamos las luchas de los demás nuestras. ¿Cuánto necesitamos construir comunidad? Mucho. ¿Cuánto necesitamos que la comunidad crea en las promesas de Dios? Un tanto más. Así que hermano, la clase del día de hoy, creyendo en sus promesas, deseo que sea de mucho ánimo para ti y para mí. De verdad me anima. Vamos a pasar, familia, con los anuncios antes de cerrar este tiempo. Y te pido por favor podamos tomar nota. Solamente te voy a proyectar uno y como bien tú sabes, familia, los anuncios solamente son planes o actividades que entre los discípulos tenemos. Por eso te pido tomes nota de ello. Para ello, dejo de compartir, perdón,